Hola a todas y todos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la cuarta unidad del programa. Seguimos en la unidad de filosofía práctica, analizando desde un enfoque de género distintas visiones sobre el género y la teoría jurídica y la filosofía política. Y esta clase vamos a analizar un texto de Aura Cumes, que es una investigadora maya, que se llama Mujeres indígenas, patriarcado y colonialismo, un desafío a la segregación comprensiva de las formas de dominio. Este texto va a plantear una visión desde lo que se conoce como los feminismos no hegemónicos. Vamos a estar viendo en varias de las premisas de este texto ideas de lo que se consideran teorías descoloniales, ¿sí? Que no solamente critican sistemas de dominación como pueden ser el sistema patriarcal o el sistema capitalista, ¿no? Digamos desde las categorías de género y desde las categorías de clase, sino también incorporar la crítica al sistema colonial, al colonialismo, ¿sí? Pensar cómo el colonialismo afecta no solo en la forma en la que nos relacionamos en la sociedad y en la forma en la que nuestras instituciones y nuestras teorías han sido construidas, sino cómo esto se materializa en formas de dominación o en relaciones de poder y de subordinación de unas personas frente a las otras, ¿sí? La perspectiva que Aura Cumes va a introducirnos en este texto es la perspectiva de las mujeres indígenas, situada obviamente de manera concreta en el caso de Guatemala, pero pensado también intentando hacer una reivindicación de la voz de la mujer indígena en general, ¿sí? Y bueno, ahora sí ya en lo concreto de este texto, Aura Cumes lo que busca hacer es mostrar cómo la experiencia de dominación que las mujeres indígenas han sufrido sirve para cuestionar lo que ella considera una concepción monista en la que se entiende la estructura social y el sistema de dominación o el sistema de opresión, ¿no? Que puede ser desde la lógica de nuevo del patriarcado, del capitalismo o del colonialismo. Y lo que ella nos va a decir es que debemos complejizar y reconocer que hay sujetos que no están solamente en una de estas dimensiones. Es importante, nos diría Aura Cumes, tener nuevas voces que cuestionen desde los márgenes esos sistemas de dominación, porque no es lo mismo cuestionar al sistema desde el centro que desde las periferias, por ponerlo en ciertos términos, ¿sí? Ahora, esto nos permitiría entender de manera más concreta o de manera más fina, tejer fino, hilar fino sobre las formas en las que la dominación se manifiesta, y al mismo tiempo podríamos encontrar, o al menos esto podría ser una herramienta para encontrar mejores respuestas a esos problemas de dominación, ¿no? Aura Cumes va a detenerse en el fenómeno de objetivización que sufren los indígenas, las y los indígenas primero en general y después particularizando en la objetivización que sufren las mujeres indígenas. Y acá hay algo interesante del texto que es importante que tengan claro, que es los distintos niveles en los que se va a estar moviendo siempre, ¿sí? Va a ser primero un nivel más macro en el cual se plantea la forma en la que pueblos indígenas o integrantes de comunidades indígenas son marginalizados u oprimidos, y después una segunda capa o un segundo nivel en el cual se va a la posición concreta que las mujeres indígenas tienen en digamos, el sistema social indígena, ¿sí? Ahora, la idea de objetivización pasa por la negación de la categoría de sujeto o sujeta plena en este caso, y eso lo que implica es muchas cosas, pero dentro de las que Aura Cumes está concentrada en destacar es el rechazo de considerar que las mujeres indígenas son sujetos plenamente racionales, ¿sí? Que tienen la capacidad de construir y participar en las prácticas de construcción de conocimiento dentro de sus comunidades y hacia afuera de sus comunidades, ¿sí? Entonces ahí es cuando ella nos pone los ejemplos de que a las mujeres mayas se les considera o sirvientas u objetos turísticos, todo esto como resultado de esas prácticas de conocimiento colonialista,
y que todo esto está interconectado tanto con el género como con la clase social, ¿sí? La dominación no está separada, pero el problema que ella va a identificar es que muchas de las luchas, los movimientos políticos o las organizaciones que se enfrentan o resisten a la dominación sí lo están. Y eso es un problema para la misma organización y para la resistencia al poder opresivo, ¿sí? Para Aura Cumes, la heterogeneidad de las mujeres mayas sería una fortaleza, no una debilidad, ¿sí? El hecho de no pensar en una misma línea o tener más de una voz o de una voz que está en distintos planos o que es multifocal, por decirlo de alguna manera, va a permitirnos interpelar de manera compleja el sistema de dominación, ¿sí? Ver las distintas formas en las que se manifiesta e interpelarlas de manera más compleja. Tener matices, ¿sí? De las formas en las que el poder se manifiesta, que normalmente no se observan desde lo macro, desde lo general, ¿no? Desde las grandes teorías que no toman estas perspectivas en cuenta. Y acá se va a sostener una de las tesis más importantes de este texto, que es que en este sentido las mujeres indígenas son autoridades epistémicas productoras de conocimiento, ¿sí? No son piezas de museo, no son reservas culturales, no son guardianas de la cultura en un sentido místico que las folclorice, sino que las situaciones, posiciones y actividades que realizan hacia adentro de sus comunidades les dan un carácter de autoridad epistémico. Esto lo va a conectar más adelante con una de sus conclusiones, que es que además la posición epistémica en las cuales las mujeres indígenas están no solo es una posición epistémica valiosa o con carácter de autoridad, sino que además es privilegiada, ¿sí? Porque el eslabón que ellas ocupan, que sería el último eslabón de la cadena de dominación, permite ver cómo las distintas formas de opresión se manifiestan y cómo interactúan o se interconectan entre ellas, ¿sí? Vamos a ver más adelante porque esto es relevante, ¿no? Ahora, una de las primeras conclusiones a los que esto nos lleva es que tenemos un reto de superar aquellos discursos que sean de carácter unificante, que planteen que, por ejemplo, que tanto los movimientos indígenas o lo indígena o la cosmovisión indígena, como podría ser la cosmovisión trabajadora o de clase o la cosmovisión negra o de raza, etc., tienen una sola voz, ¿sí? Hay que cuestionarlos, es un reto y hay que cuestionarlo, porque el problema es que esas visiones ponen en riesgo el reconocimiento de la heterogeneidad y de la diversidad hacia adentro de estos movimientos o de estas organizaciones. Y el ejemplo de las mujeres indígenas es muy claro y muy relevante, porque efectivamente lo que puede suceder es que sus voces estén menospreciadas o ellas estén en una posición de desigualdad hacia adentro de sus comunidades. Y si nosotros vemos esto como un todo unificado, muchas veces probablemente lo que estemos escuchando, lo que estemos viendo sea una visión dominante incluso dentro de esas comunidades que no tome en cuenta la voz de las mujeres. Por eso Aura Cumes nos dice que efectivamente hay casos en los cuales sí se puede tener un discurso unificado, pero que en estos casos siempre esto debe ser un punto de llegada, no un punto de partida, es decir, debe ser el resultado de un diálogo interno en el que previamente se dé lugar a ese nosotras humanizadas de las mujeres consideradas como un sujeto epistémico, que permita después llegar a una voz más unificada. Es decir, esto es posible, ¿no? Pero el problema es que esa imposición de unificación externa puede también afectar la creatividad, la innovación y la organización libre de los distintos colectivos. Pero además esto es un gran ejemplo, nos dice Aura Cumes, de cómo funciona el pensamiento colonizador, ¿sí? Porque también muchas veces lo que va a hacer este pensamiento de colonización, de minimizar o dar una ciudadanía de segunda clase, en realidad generalmente es un rechazo de la ciudadanía, pero en el mejor de los casos dar una especie de reconocimiento subyugado de ciudadanía de segunda clase, este pensamiento colonizador nos lleva a ejemplos como el que Aura Cumes da de las Marías, ¿no? De cómo se homogeneiza a un grupo como pueden ser las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, sí, la María, que de nuevo está con esta asociación, o de las mujeres folclorizadas que hacen objetos
de consumo cultural y turístico, o que son sirvientas, ¿no? Descolonizar el saber o descolonizar el conocimiento, que es el objetivo de estas teorías, pasaría más bien por reconocerlas dentro del campo de producción intelectual y política, ¿sí? Y al hacer esto estaríamos obligadas a repensar las relaciones de poder y dominación que existen en este campo intelectual y político, y además también las relaciones de poder que existen en la sociedad, ¿sí? Ahora Cumes al mismo tiempo nos va a hablar de otro problema que existe en el otro, digamos, en el nivel de la academia o del estudio o de las teorías, que tiene que ver con con el fraccionamiento de la producción de conocimientos y de los espacios académico-políticos, ¿sí? ¿Por qué? Y esto lo identifica cuando critica a la izquierda o al liberalismo feminista, o al feminismo igualitario, o al feminismo de la igualdad, más bien, al decir que son espacios en los que se hace la crítica a un mismo sistema de dominación, pero se interpela solo desde el lugar del que han sido afectados, o solo desde las bases con las que se comulga, ¿sí? Y esto va a llevar al problema de tener una academia elitista, ¿sí? Una academia que no cuestiona al colonialismo, que no cuestiona al patriarcado, o que no cuestiona al capitalismo, y esto no debería de ser así, ¿sí? Y esto no debería ser así porque cuando nosotros unimos estas críticas, o podemos pensar interseccionalmente o transversalmente los problemas de dominación, nos vamos a dar cuenta que, primero, categorías como sexo, género o raza o etnia o clase social determinan las condiciones para crear y para producir el conocimiento. Entonces el conocimiento se va a ver afectado. Lo que conocemos, lo que consideramos como una experiencia valiosa o no, como un valor o como un disvalor, va a ser afectado por el propio sistema de dominación, ¿no? Ahí es cuando ahora Cumes va a hacer una crítica, por ejemplo, a la abstracción o la universalización de ciertas teorías que hacen que haya campos de la experiencia que se pierden, ¿sí? Hay muchos teóricos que después vamos a poder encontrar eco de estas ideas en postulados que buscan recuperar esos saberes, ¿sí? Un segundo punto es que los privilegios que una persona puede tener, o de clase, o de raza, o de etnia, etc., no permiten cuestionar cuál es el poder en la reproducción de esas prácticas y de esas estructuras, y cuál es la posición que unos y otros tienen frente a los otros. Y eso es relevante al mismo tiempo, primero para pensar la igualdad y también para la construcción del conocimiento mismo. Y un tercer punto es que, o un tercer problema, es que pareciera mucho que en la actualidad el medio se convirtió en el fin, nos va a decir ahora Cumes. Es decir, que la identidad política de género, etnia, clase, muchas veces se ha vuelto más importante que cuestionar al propio sistema que asocia la diferencia con la desigualdad. Las identidades, nos va a decir ahora Cumes, muchas veces llegarían casi al extremo de esencializarse, ¿sí? De volverse esencializadas con un discurso sobre la naturaleza de lo que es, por ejemplo, ser mujer. ¿Qué significa eso y cuáles son los problemas que eso se tiene frente, por ejemplo, a la dominación patriarcal, ¿sí? Y cuando eso sucede, las identidades políticas se vuelven incuestionables. Y esto también va a ser un problema porque pueden terminarse convirtiendo más en una prisión que en un elemento para buscar el reconocimiento y para luchar contra la opresión o intentar encontrar un camino hacia la emancipación, ¿sí? Con estos problemas, lo que ahora Cumes busca señalar es que muchas veces las luchas, las organizaciones o las teorías ven una cosa o se concentran solo en una dimensión sin mirar las otras. Y que esto además muchas veces sucede porque hay algunos sujetos que pueden hablar solo desde un lugar, ¿no? Entonces, un varón blanco de clase alta, educado, heterosexual, cisgénero, etcétera, tal vez pueda hablar solo desde una dimensión y concentrarse en bueno, por qué le interesa cuestionar cierta cosa, ¿sí? Porque su posición es una posición que está tal vez en lo más alto o en alguno de los escalafones más altos de la pirámide de privilegios, y tal vez pueda hablar desde ahí. El problema es intentar
que esa experiencia, o pretender que esa experiencia puede ser universalizable y que esa es la experiencia que todas las personas viven. En contraposición a eso, Aura Kume nos dice, hay otras formas de conocer y otras experiencias que son muy útiles para pensar en realidad cómo funciona este aparato que estamos intentando cuestionar. Los conocimientos unidimensionales no serían suficientes y sería mucho más importante entender cómo interactúan las distintas formas de la dominación, y para eso tenemos estos sujetos que las sufren, entonces nos pueden dar un montón de información al respecto, ¿sí? Por eso también Aura Kume va a criticar un poco al feminismo de la igualdad. Ella no lo hace en sentido general, lo plantea en el contexto de Guatemala, o de cómo el feminismo de la igualdad se ha materializado en Guatemala, pero creo que también hay una pretensión de al menos regionalidad en cuanto a lo que sucede en Latinoamérica. Y ella lo que plantea son todos estos casos en los que otras feministas han puesto como en una especie de situación de minoría de edad a las mujeres mayas, ¿no? Por ser incapaces de resistir la dominación masculina, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, me detengo un poco en eso más adelante. Aura Kume va a rastrear un problema en esto, porque lo que nos va a decir es que efectivamente al entender que hay un sistema colonial también detrás, la asociación entre el racismo y el etnocentrismo que hace que tengamos prejuicios sobre que los indígenas son atrasados y que son más machistas porque son menos civilizados, ¿no? Esta cuestión de lo desarrollado, lo civilizado y lo salvaje, hace que se pierda de vista que esos prejuicios son resultado de esa dominación colonial y patriarcal en la que están construidas o en la que están cimentadas nuestras sociedades modernas. Hay un sistema que nos genera esos prejuicios, por un lado, que nos hacen llevar a exclusión, marginalización, rechazo de experiencias y de conocimientos, pero al mismo esos prejuicios nos impiden ver que es ese sistema el que nos está generando esta especie de ceguera conceptual, o de ceguera de la diferencia, o de ceguera de la experiencia, que tiene todo que ver con la distribución del poder o la forma en la que las relaciones de poder desiguales funcionan, ¿sí? Y bueno, y este es un problema del feminismo hegemónico, porque muchas veces comparte esos postulados, no cuestiona un paradigma moderno universalista, que muchas de las veces sirve para darle la mano a procesos de colonización o de racismo o discriminación o desprecio a las vidas de las mujeres indígenas y los conocimientos que producen los pueblos indígenas, ¿no? Por ejemplo. Ahora sí, con el tema del lugar de las mujeres mayas frente a las críticas de lo que ella considera como el feminismo hegemónico, Aura Kume nos dice, bueno, prácticamente nos dicen esto, hay como una especie de crítica a una supuesta falsa conciencia, ¿no? de la dominación patriarcal en las sociedades indígenas, que básicamente lo que sería es decir que las mujeres indígenas son incapaces de rebelarse contra el poder masculino, ¿sí? Porque encarnan la cultura en sus cuerpos. Es toda esta parte en la que habla de esta idea de los fósiles vivientes, ¿no? de Lagarde. Y el problema, nos va a decir Aura Kume, es que esas mujeres no se dan cuenta de la relación de poder y de superordinación en la que las mujeres blancas están frente a las mujeres indígenas, y cuáles son los privilegios que ellas tienen. No hay una situación de racismo. Básicamente lo que Aura Kume nos está diciendo es, podrán tener una crítica de género importante, pero no se dan cuenta que hasta cierto punto están siendo racistas, y que esto es un problema, ¿no? De nuevo ahí, la relevancia de la interseccionalidad para pensar cuáles pueden ser los puntos débiles de una mirada, por más que se considere o intente ser una mirada emancipadora, ¿sí? O sea, si bien la dominación de las mujeres indígenas beneficia a los varones indígenas y a los varones blancos, lo que Kume nos está diciendo es que esto también beneficia a las mujeres blancas, ¿sí? La cadena de subordinaciones es compleja. Es vertical, pero también horizontal, y horizontal en distintos sentidos. En las comunidades indígenas el varón
estará sobre la mujer indígena, ¿sí? Pero muy probablemente ese varón esté en una posición de supraordinación, de subordinación frente a otros grupos, incluso en algunos casos a mujeres blancas, occidentales, y a varones, etc. Es mucho más complejo y es interesante e importante verlo desde ahí. Todo eso primero como una primera parte de crítica hacia esta forma de pensar lo indígena. Pero también obviamente hay una parte hacia adentro de las comunidades, ¿no? Ahora Cumes va a reconocer que efectivamente hay un androcentrismo dentro de las comunidades indígenas que mucho tiene que ver con el colonialismo, es decir, no es que los indígenas por ser indígenas sean más machistas que las culturas occidentales. Los pueblos prehispánicos fueron colonizados y mucho del machismo es resultado de ese sistema colonial, ¿no? Pero es cierto que hay machismo dentro de las comunidades. Y esto, cuando hablamos de género o cuando hablamos de feminismos no hegemónicos, también es un problema político y social hacia adentro. ¿Por qué? Porque ese machismo muchas veces también va a ser resistente o va a querer resistir la crítica de género por relacionarlo con lo occidental, por relacionarlo con algo colonizador, ¿no? Es decir, los varones mayas, nos dice Aura Cumes, rechazarían al feminismo y se niegan a ver la opresión sobre las mujeres porque rechazan la categoría de género, ¿no? La ven como una nueva forma de colonización y entonces dicen, no, eso no funciona así, acá no hay dominación. Y al hacer eso están más o menos replicando una práctica de poder opresivo que ellos critican cuando critican el racismo o la dominación de poder por bases racistas, ¿sí? Se olvidan del género, replican una forma de dominación que ellos critican cuando lo hacen desde el racismo. Y bueno, esto es importante visibilizarlo y al mismo tiempo complejizar para reconocer que las luchas hacia adentro de las comunidades indígenas pueden y deben estar en los distintos planos y en los distintos niveles. Y esto va a implicar que cuestionemos distintas instituciones, como lo va a hacer la familia o como lo va a hacer la comunidad incluso, ¿sí? Porque tanto la familia como el concepto de comunidad están cruzados en gran parte por visiones que son resultado del colonialismo, ¿sí? La masculinidad y la feminidad están colonizadas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Tanto en las comunidades indígenas como en las comunidades no indígenas. Y el decir que están colonizadas, lo que quiere decir o lo que nos señala es que en el fondo están marcadas y estructuradas por relaciones de poder que implican la dominación de una identidad sobre la otra, ¿sí? Y esto es problemático porque nos lleva a situaciones de desigualdad, de exclusión, de opresión, ¿sí? Incluso en las cosmovisiones mayas, donde hay principios y valores de esa cosmovisión que deben de rescatarse y que son muy importantes, como puede ser la dualidad, la complementariedad, el equilibrio, y que nos podrían hacer pensar en cómo construir sociedades a través de la solidaridad, de la empatía, de la cooperación, en vez de la dominación. Aunque existen estos principios y efectivamente deben de ser rescatados, en la práctica muchas veces esto no es así por la forma en la que las familias o las comunidades siguen funcionando por esas herencias coloniales y patriarcales, ¿no? Entonces todo esto tiene que ser cuestionado. En última instancia, que es lo que les mencionaba hace rato, debemos de reivindicar, rescatar, fortalecer, reconocer la voz de las mujeres indígenas, porque existe una paradoja en la que ellas se encuentran, ¿no? Paradójicamente, ellas están en el último eslabón de la dominación, pero eso les hace tener una visión epistémicamente privilegiada frente a la cadena de dominación y frente a las formas de lucha y de resistencia. Entonces, el hecho de que ellas puedan observar las maneras en las que se estructuran y en las que operan las formas de dominación, les va a dar un valor mayor a lo que tienen que decir o a los conocimientos que ellas producen para intentar combatir esas formas de dominación. Hay una frase
muy, muy linda que Aura Cumes dice en esta reflexión, que es que las mujeres indígenas, desde esta posición privilegiada, desde esta posición epistémicamente privilegiada, pueden ofrecer una epistemología renovada que supere las formas fraccionadas de leer la realidad, que producen una inclusión limitada. Si pensamos de manera compartimentalizada o fraccionada, lo que vamos a hacer es lograr cierta inclusión, pero siempre insuficiente, siempre al mismo tiempo excluyente de algunas otras cosas, ¿sí? Esta experiencia y este conocimiento serían herramientas para darle la vuelta a las formas en las que pensamos el poder, la dominación, la política y la sociedad. Y en ese sentido tenemos oportunidad, revalorizando estas voces y poniéndolas en el centro del debate público y del reconocimiento social y jurídico, para pensar en otros horizontes y en otras respuestas frente a la desigualdad, ¿sí? Bueno, esto sería todo con el texto de Cumes y bueno, nos vemos para la siguiente clase y espero que estén muy bien. Cuídense.